Por otro lado, tenemos que fuerzas sirias rescatan a uno de los pilotos del avión ruso derribado este martes por Turquía. El piloto fue trasladado al aeropuerto militar de Hamimim, en la provincia siria de Latakia. Así lo señaló el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El otro piloto murió por los disparos de los rebeldes cuando se tiró en paracaídas del avión que cayó en una zona del norte de Latakia. Por su parte, Turquía no tiene intención de aumentar la tensión con Rusia tras derribar este avión militar ruso, aunque sí protegerá sus fronteras y a las comunidades turcoparlantes en Siria. Así lo aseguró hoy el presidente Recep Tayyip Erdogan. Definitivamente la repercusión internacional que tiene el derribo del avión militar ruso por parte de Turquía en medio de un ambiente de alta tensión tras los ataques terroristas en París es muy alta. Y por eso el día de hoy Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en el Cato Institute y coordinador para América Latina del Centro Global de Libertad y Prosperidad, nos acompaña para analizar el tema. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. Mucho se ha estado hablando, por supuesto, en los últimos días de esta lucha contra ISIS. Ahora sucede esto entre Turquía y Rusia. ¿Qué repercusión a nivel internacional puede traer el derribo de este avión ruso por parte de Turquía? Es muy serio, es un acto muy serio, tomando en cuenta de que Turquía es miembro de la OTAN y por lo tanto cualquier represalia que pudiera tomar Rusia contra Turquía militar, esto podría hacer que Turquía invoque el artículo 5 de la OTAN. El artículo 5 de la OTAN que dice que un ataque a un miembro de la OTAN es considerado como un ataque a todos los miembros y por lo tanto el resto de los miembros de la OTAN, que incluye a Estados Unidos, incluye a las potencias europeas, tendrían que salir a la defensa de Turquía ante este ataque. Así que esto podría fácilmente, en un escenario bastante plausible, degenerar en un conflicto, una conflagración mayor. También esto nos pone de relieve el hecho de que a pesar de que todo el mundo habla de que esto es una lucha contra el Estado Islámico, hay muchos intereses de por medio. Por ejemplo, Turquía está más interesado en el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria que en derrotar al Estado Islámico, mientras que Rusia está más interesado en proteger a Bashar al-Assad que en el derrotar al Estado Islámico. Y por supuesto que estos diferentes intereses creados se han puesto en relieve el choque que hay entre ellos en este caso muy particular. Y cuando analizamos que estas son tan solo dos de las muchas potencias que están participando directa o indirectamente en este conflicto, vemos lo terrible y el gran desorden que hay en este conflicto en Siria. Y lo grave del asunto también, porque, tenemos al presidente Barack Obama que dijo pues que Turquía tiene derecho a defenderse, pero por otro lado Vladimir Putin asegura que esto es un acto o es una puñalada por la espalda. Así fue que lo dijo Vladimir Putin. Y Hollande, por su parte, busca una alianza para una coalición internacional en contra de ISIS. Pero ¿será esto posible, lograr esta alianza con todo lo que está sucediendo, por lo menos ahora, entre Turquía y Rusia? Nuevamente, el hecho de que haya tantos intereses en conflicto en esta guerra en Siria hace muy difícil que se pueda hablar de una coalición. A mí me llamó muchísimo la atención, incluso viendo los programas de política dominicales aquí en Estados Unidos, varias gente llamó la atención de que les extrañaba de que Francia no hubiera invocado el artículo 5 de la OTAN luego de los atentados de París. Recordemos que Estados Unidos lo hizo tras los atentados del 11 de septiembre. El hecho de que Francia no lo hiciera probablemente tenía el propósito de lograr acercarse a Rusia y plantearle a Rusia que participara de esta coalición. Si fuera una coalición de la OTAN, probablemente Rusia hubiera dicho no me interesa, pero si es una coalición de Francia, Estados Unidos y otras naciones, sin la OTAN de por medio, probablemente Rusia hubiera participado. Pero ahora con esto, de hecho, va a generar un distanciamiento de Rusia hacia los esfuerzos de Occidente en Siria y va a ser mucho más difícil tratar de alinear las fuerzas para derrotar al Estado Islámico. Nuevamente, los intereses son muy distintos. A Rusia lo que más le interesa es proteger a Bashar al-Assad. A Francia y a Estados Unidos lo que les interesa es derrotar al Estado Islámico. A los árabes lo que les interesa es el derrocamiento de Assad. A los iraníes lo que les interesa es proteger a Assad. En fin, son muchos los intereses en conflicto y no necesariamente todos están alineados en que la prioridad sea derrotar al Estado Islámico.
Ese es el problema, cuando lamentablemente cada quien pone sus intereses antes que lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso de Rusia con Vladimir Putin, también se sabe que se atribuyeron el Estado Islámico el derribo del avión con este artefacto explosivo que colocaron dentro del avión de Metrojet. Entonces se veía por lo menos hasta hace pocos días que Rusia tenía la intención también de luchar contra el Estado Islámico, pero como estaba comentando usted, es terrible y pues la tensión es muy grande ahora entre Turquía como miembro de la OTAN y Rusia. Ahora, hay otro punto también aquí importante. Estados Unidos se solidarizó con Francia. Obama dijo que tienen todo su apoyo, pero que está siendo suficiente en la lucha contra ISIS. Francia, por su parte, Hollande dijo que no pensaban poner las botas en la tierra, como se llama, que es la traducción exacta del inglés, o las tropas en este caso, para atacar a ISIS. ¿Cree usted que es posible lograr eliminar o por lo menos realmente erradicar a estos terroristas solamente con los ataques aéreos y de esto pensar que a lo mejor Rusia no se sumaría entonces a esto? Hay un consenso de que únicamente con ataques aéreos no se va a poder eliminar a ISIS. Recordemos que ISIS controla gran parte del territorio, algún territorio simplemente es desierto y es fácilmente bombardeable, pero luego controla grandes centros de población, como Mosul, que es la segunda ciudad en importancia de Irak, donde viven cientos de miles de personas. Eso no se puede bombardear. Se ocuparía una invasión en el terreno, ¿verdad? Y para eso se ha estimado que se requieren entre 30.000 y 40.000 tropas que ningún país quiere poner, porque estamos ahí sí hablando de un conflicto que dejaría cientos de muertos, si no miles de muertos a las tropas invasoras. Y no solo eso, la pregunta es, incluso si se derrotara a ISIS, que es muy fácil, o sea, una victoria militar es muy plausible, para un Estados Unidos no le costaría nada, ¿qué pasaría después? ¿Qué ocurriría con el control de ese territorio? Se ocuparía una fuerza que ocupara ese territorio, y ya hemos visto lo que ha ocurrido en Irak, ya hemos visto lo que ha ocurrido en Afganistán, cuando Estados Unidos se crea como una fuerza ocupadora y eso genera movimientos insurgentes. Así que es una situación sumamente complicada que parte de un acuerdo por ver qué pasa con Siria, parte con un acuerdo también en Bagdad para incorporar a los sunitas, que son una minoría en ese país, que se sienten excluidos y que por lo tanto han ido a apoyar al Estado Islámico. Nada más quería hacer un punto sobre el tema de Putin. Cuando Putin decidió intervenir en Siria, vimos mucha gente en redes sociales diciendo, mira, Putin finalmente tiró el valor que no tuvo Obama, Putin sí es un tipo agresivo, es un macho alfa, que sí sabe lo que hay que hacer en Siria. Ahora estamos viendo las consecuencias, no es simplemente meterse y bombardear en Siria, ya vemos que ya perdió un piloto, ya perdió un avión con 250 pasajeros civiles, así que las consecuencias no son simplemente de ir a meterse con todo a Siria y resolver esto por la vía militar. El costo para los países que se intervienen puede ser muy alto. No, definitivamente, y por eso creo que es tan importante en este caso la diplomacia y la unión, pero con este conflicto también ahora entonces entre Turquía, o la tensión que lamentablemente escala entre Turquía y Rusia, pues empeora el panorama aparentemente. Muchísimas gracias, ha sido todo un gusto conversar nuevamente con usted, el señor Juan Carlos Hidalgo. Que tenga buen día. Igual.